Muy buenas tardes o días, según donde estéis, a todos y a todas, y muchas gracias por venir aquí. Estamos otra vez en la Complutense, seguimos con este seminario introductorio a la filosofía de Nietzsche. Tenemos esta modalidad semipresencial, ¿no? Estoy aquí en una aula con alumnos y también os tengo a vosotros en casa. Así que, bueno, hoy nos toca la sesión sobre Epicuro. Aquí comparto el PowerPoint, vosotros también lo tenéis. Vale, y antes de nada, quería comentar un poco, por si alguien también me está siguiendo en casa, no lo sé, lo que os decía antes, ¿no? Que he hablado con Óscar y el director del seminario Nietzsche y me ha dicho que se mantiene la sesión del 4 de mayo, que son las elecciones. Por ejemplo, no hay clases en los colegios, pero tengo entendido que en la universidad sí, o así me lo ha dicho Óscar. Entonces nosotros lo vamos a dejar como está. Tenemos para ese día la última sesión programada. Como son 8 sesiones, vamos muy justos de horas, entonces no me dejaban hacer una memoria, tenía que ser un examen, pero un examen que nosotros vamos a hacer muy fácil, que nadie se asuste, se hace con apuntes. Yo lanzaré unas 4 o 5 preguntas sobre lo que hemos dado, elegís una, la que más os guste, y con vuestros apuntes la contestáis en un folio, por delante y por detrás, algo así, y ya está. Nunca he conocido a nadie al que no le den uno de estos créditos por el examen, es decir, no os preocupéis en absoluto. Y si no tenéis tiempo, es que no preparéis nada, venís aquí con los apuntes y lo que os suene de clase es más que suficiente para el crédito. Vale. Entonces, bueno, pues nos quedan 3 sesiones, pero claro, en realidad van a ser 2 sesiones y media. Vamos a ver, espero al menos un poco de todo lo que me queda por hablar sí que voy a poder tocar. A lo mejor no con tanta profundidad, pero algo sí vamos a ver de todo lo que queda. Por ejemplo, no me voy a ir sin hablar de la mujer y tampoco de Stendhal, es decir, todo eso voy a hablar de algún modo. Nos quedan, pues, 5 horas, 4 las 2 clases y una más. Bueno, antes de nada, se quedaron el otro día unas cuantas preguntas que yo creo que vamos a poder contestar rápido y me las hizo además una persona que está aquí, que, bueno, está online, que es Sergio Gutiérrez. Entonces, claro, a vosotros no os las puedo proyectar porque está en el streaming, pero bueno, las proyecto en el chat. Además nos viene bien porque se relaciona con la clase del otro día, así la recogemos un poco y repasamos un poco. Bueno, pues Sergio nos preguntaba, yo creo que en esta clase ya podéis contestar vosotros a esa pregunta. Nietzsche se retracta también de que el espíritu de la música es aquello que origina la tragedia por tener un contacto más directo con el dolor originario. No la tenéis delante y es un poco difícil a lo mejor no recordarlo todo, pero bueno, nos viene a preguntar si él cambia de opinión respecto a la música y su conexión con el dolor originario. Bueno, la música sigue siendo muy importante para Nietzsche. En el Ecce Homo, cuando habla de Dioniso, lo ve como alguien musical, y el Ecce Homo es la última obra, es decir, la música sigue siendo muy importante, pero nosotros ya vemos que de ningún modo podemos decir que eso represente algo así como un dolor originario, ¿no? ¿Qué estaríamos haciendo? Metafísica, ¿verdad? Estaríamos hablando otra vez de un dolor originario, del fondo primordial, como si fuera un noumeno. Y eso es imposible que tengamos acceso al noumeno, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a cambiar. Vale. Luego también Sergio nos preguntaba, ¿cambia Nietzsche su manera de comprender lo trágico después del nacimiento de la tragedia? Sí, eso también lo sabemos nosotros. ¿Qué mantiene Nietzsche del nacimiento de la tragedia? Pues sobre todo mantiene el pensamiento trágico, ¿no? La idea del pensamiento trágico que también él conserva hasta el Ecce Homo, hasta la última de sus obras. El pensamiento trágico, ¿no? Que era la valentía de aceptar la vida en lo que tiene de incontrolable. Pero lo que no va a mantener, otra vez, es el esquema metafísico, ¿no? Que divide el mundo entre lo apolíneo y lo dionisíaco como fuerzas que existen realmente y que gobiernan el mundo, sino que más bien lo deja como una metáfora que a él le sirve para explicarse cómo funciona, cómo funcionamos, pero solo como metáfora, ¿no? La metáfora de Heráclito y de los castillos que hacemos y deshacemos. Pero él no concibe, es que a mí me dio esa sensación que él concibe lo apolíneo y lo dionisíaco desde un primer momento como si fueran formas, no como si fueran esencias del mundo.
En el nacimiento de la tragedia se le critica y él mismo se critica que todavía cree que esas fuerzas constituyen el mundo. Entonces, en su primera etapa realmente no hace clara esa distinción. Todavía hay metafísica en él, ¿no? Pero se mantiene la existencia de ese fondo dionisiaco que se tapa con formas apolíneas, o eso tampoco. Más que mantenerlo, es decir, no lo mantiene como esquema metafísico, pero sí como metáfora que a él le sirve para explicar cómo funcionan, por ejemplo, los cuerpos, ¿no? Cómo funcionamos y de repente una tendencia supera a las demás, ¿no? Y por eso cuaja en una acción determinada y luego en otro momento cuaja otra, ¿no? Y por eso a veces, pues, nos da por estudiar esto, por estudiar lo otro, es decir, todo eso son tendencias que se dan en nosotros y que se van jerarquizando y él lo mantiene así como un discurso que a él le funciona para entendernos, pero se cuida mucho de decir que eso sea una verdad última. Él, a partir de la segunda etapa, esa que hemos visto, ahora hablaremos bien de las etapas, a partir de la segunda etapa se cuida mucho de decir que algo es así, digamos, eso como un discurso cerrado o como una verdad absoluta, son solo hipótesis que, bueno, te las quedas si te funcionan y si no, las tienes que desechar. Y eso no era así en el nacimiento de la tragedia. De hecho, habla de la metafísica en el prólogo que le hace a Wagner, lo vimos en la otra clase. Habla de la metafísica como de la tarea más excelsa. Eso es muy poco nietzscheano en realidad. Todavía es un Nietzsche muy joven, ¿no? Por así decir. Sí, todo. Todos son hipótesis y además no quiere que nosotros nos quedemos con nada que no hayamos pasado por nuestro filtro, ¿no? Es decir, también creo que lo he dicho en alguna que otra clase, Zaratustra no quiere de ningún modo imitadores. Al final lo tienes que pasar tú por tu filtro. Te tiene que cuadrar a ti. Vale, bueno, luego en realidad Sergio Gutiérrez me hacía una pregunta sobre la interpretación que hace Benjamin del nacimiento de la tragedia, pero yo no conozco la interpretación de Benjamin sobre el nacimiento de la tragedia, así que esta no te la puedo contestar, pero bueno, para que veas que la he visto, pero esa en realidad no. Si tuviera más tiempo lo hubiera investigado, pero imposible. Esa no te la puedo contestar, me sabe mal. De Benjamin solo lo que dije en una de las clases, esa comparación con el valor, que no sé qué he hecho, con el valor cultural y el valor visual, ese esquema es lo único en lo que yo he comparado a los dos, ¿no? Como lo de Heráclito, de los castillos de arena que se deshacen y vuelven a formarse, ¿no? Como lo explica Benjamin con el valor cultural y el valor visual. Pero concretamente el nacimiento de la tragedia no, la verdad es que no lo he estudiado. Vale, luego JFA nos dice, en la perspectiva nihilista del mundo que postula Nietzsche, los valores supremos ya no tienen vigencia. Los sustituye la voluntad de poder que cada quien afirma. ¿Es esta la nueva ley del porvenir? Bueno, pues Nietzsche pensaba que sí, desde luego. Él ve el nihilismo como una oportunidad que tenemos para hacernos cargo de nosotros mismos. Aunque él también creía que sus contemporáneos no estaban capacitados para llevar a cabo esa tarea, ¿no? Lo compara lo grandioso de este propósito que él le lega a la humanidad con lo pequeño que son sus contemporáneos y con lo estrecho de miras que son, lo dice en el Ecce Homo. Entonces, él cree que sus lectores son del futuro, ¿no? Y que toda su obra en realidad es un legado para el futuro. Y bueno, en cierto sentido, que Nietzsche sea pues, mundialmente conocido en la actualidad y que sigamos hablando de él parece que le da la razón en ese sentido, ¿no? Es decir, es más conocido ahora que mientras estaba él escribiendo. No mientras estaba vivo, porque luego cuando él queda en ese estado vegetativo sí cobra mucha importancia, ¿no? Y la hermana lo empieza a exhibir, pero sí mientras escribe la verdad es que no goza de gran fama. Vale, y con eso ya estarían las preguntas del otro día. Uy, también me hacen una muy difícil de Unamuno. No lo sé. Es que estas preguntas que ya involucran a otro autor, o lo has estudiado concretamente o es imposible. Es imposible. Por ejemplo, la clase de hoy que va sobre Epicuro, yo precisamente hice mi trabajo de final de grado sobre Epicuro y Nietzsche. Entonces, claro, ahí uno se pone a investigar profundamente, pero si no, a no ser que lo hayas hecho en concreto, pues
es muy difícil saber la relación de Nietzsche con todos los pensadores, ¿no? Entonces, sí, evidentemente entre Nietzsche y Unamuno hay un vínculo clarísimo. De hecho, en el seminario Nietzsche hay una chica que se llama Dan Feng Jin, que justo hace su tesis doctoral de Nietzsche y Unamuno, así que evidentemente hay muchísimo que tratar, pero yo no te la puedo contestar tampoco. Vale. Bueno, entonces, vale, para dejar atrás a los héroes de juventud que hemos visto en las clases pasadas, ¿no?, que eran Schopenhauer y Wagner, Nietzsche ha tenido que pasar por ese periodo autocrítico en el que se ha querido librar de la metafísica, ¿no?, incluida su propia, digamos, las propias trampas metafísicas en las que él ha caído, sobre todo en el nacimiento de la tragedia. Para hablar de ese proceso, nos venía muy bien describir la primera y la segunda etapa del pensamiento nietzscheano, ¿no? 3 o 4 según quien lo considere. Es decir, la que corresponde a la juventud de Nietzsche, es la del nacimiento de la tragedia, y la revisión que realiza después, que nos venía genial para hablar de Kant, de Wagner, de Schopenhauer y de su superación. Y es sobre todo lo que hemos hecho hasta ahora, hablar de esta primera y de esta segunda etapa. Sin embargo, en las clases que nos quedan, yo he ido mirando un poco, porque claro, al final pues voy a ir atrasada en el temario, ¿no? En las clases que nos quedan vamos a hablar de Epicuro, de Stendhal, de Dostoyevsky y de la mujer con los ejemplos de Lou Andreas y de su hermana. Entonces, estos personajes ya no, es decir, no podemos localizar lo que piensa Nietzsche de ellos tan claramente en una etapa, ¿no?, y luego lo contrario en la siguiente, sino que lo va a tratar de una forma mucho más desorganizada, ¿no?, más correspondiente con su forma aforística, ¿no? Por este motivo, yo creo que hoy es una buena clase para que definamos bien las etapas nietzscheanas y las obras más importantes que Nietzsche, bueno, o que se asocian a cada periodo, ¿no?, con el fin de que cuando cite una obra, cuando esté hablando de Stendhal y cite una obra, vosotros podáis saber en qué momento de su etapa de pensamiento estaba Nietzsche. Y creo que no hemos hecho ninguna clase. He hablado un poco de las etapas, pero no hemos hecho ninguna clase en la que realmente cada etapa quede cerrada, ¿no? La primera y la segunda quizá más, de la tercera y la cuarta no. Vale, yo creo que antes hubiera sido muy precipitada porque necesitaba que tuvierais una buena base para que entendierais bien, ¿no?, cómo está evolucionando Nietzsche. He intentado hacerlo muy resumido, pero la verdad es que, bueno, yo viendo los caracteres sé que es bastante largo lo de las etapas al final. Pero bueno, vamos a ver qué tan rápido podemos ir. Aquí las tenemos resumidas, son estas 4 y como decía, hay quien considera que son 3, ¿no?, porque la tercera y la cuarta se puede pensar que van juntas. Coincide con ese estudio que hace Eugene Fink, que os había recomendado y que os sigo recomendando, que se llama La filosofía de Nietzsche. Muy bueno, muy claro, muy fácil de entender, perfecto como introducción, vamos, nada que reprocharle, la verdad. Entonces, aquí tenemos el índice del libro. A ver, un segundo. Vale, aquí tenemos el índice del libro y ya veis que coincide con estas 4 etapas en las que estamos dividiendo el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Es decir, el primer capítulo ya corresponde con la primera etapa, no hay introducción. El segundo con la segunda, así hasta el cuarto. Luego hay un quinto capítulo, que creo que también os comenté en la primera clase, que ya tiene que ver con más el punto de vista de Heidegger respecto a Nietzsche, porque Fink era discípulo de Heidegger. Eso ya le interesa a alguien, pues lo que decía antes, que esté muy interesado, que se esté especializando en la relación entre Nietzsche y Heidegger. Pero bueno, eso ya es una cosa más específica. En realidad, los que nos interesan a nosotros son los 4 primeros capítulos. Y yo saco bastante información de aquí. Para este seminario, a lo mejor no tanta, pero para las conferencias aquí siempre, es decir, es un referente y siempre funciona bien. Es como la interpretación canónica, ¿no? Estas 4 etapas y como las define Fink, es algo sólido y canónico. Vale, entonces vamos a hacer un repaso rápido de la primera y la segunda para luego ir a la tercera y a la cuarta, que son las que son nuevas para nosotros. La primera la habíamos llamado la metafísica de artista, ¿no?, que es también el nombre que le da Fink. Es el periodo romántico y también se le llama filosofía de la noche.
Se juega un poco con esta imagen de las horas del día, ¿no? Y se empieza por la noche, luego el amanecer, el mediodía y el atardecer. Bueno, también puede servir. Pues también por el enigma de la esfinge. Por el enigma de la esfinge. Por lo de Edipo. El enigma de la esfinge le pregunta por las etapas del hombre a través de la mañana, la tarde. No lo había pensado eso. No lo había pensado. No será por eso, no lo sé. Bueno, por ejemplo, a esta se la llama la filosofía de la noche porque está relacionada con el romanticismo. En el romanticismo, bueno, ya sabéis, la etapa romántica o el romanticismo en general se opone a la ilustración y lo que hace, así muy a grosso modo, es en lugar de la razón se apela a otras fuerzas más poderosas que escapan a la racionalidad y que Nietzsche, en esta primera etapa, corresponde con el uno primordial, el fondo dionisíaco, es decir, como lo va llamando, y que coincide más o menos, o al menos se inspira en la voluntad de Schopenhauer, ¿no? Ese fondo también vimos que se conecta con otros elementos culturales que se escapan a la razón, ¿no? Y que el romanticismo utiliza, sobre todo el mito, ¿os acordáis? La importancia del mito, que es aquel mecanismo que permite la creación de la cultura de valores recurriendo a lo sagrado, es decir, a la fuerza por la que se instaura algo sin que haya un motivo racional último para que eso sea así, simplemente se instaura. Y como decía, es que se asocia con la noche porque los románticos utilizan el símbolo de la noche para representar el ámbito de lo desconocido, el ámbito de lo irracional o de lo que escapa a la razón, más que irracional, lo que escapa a la razón. Que para Nietzsche y Schopenhauer tiene que ver con la voluntad, frente al día que representa lo cotidiano, lo racional. Entonces, se le llama de la noche en ese sentido, ¿no? Porque es un símbolo del romanticismo. Bueno, se denomina metafísica de artista, esto también lo sabéis, porque distingue, ¿no?, entre Apolo y Dioniso como fuerzas que efectivamente se dan en la naturaleza, de ahí que sea un esquema metafísico, por eso es metafísica, ¿no?, porque define el mundo a través de un esquema cerrado y universal, ¿no?, que intenta reflejar una verdad que tiene que ser así para todos. Y además es de artista porque recurre a la tragedia, al arte, ¿no?, como medio de representar esa composición dual del mundo. Las obras más importantes de este periodo, y nosotros hemos visto pues de las tres, El nacimiento de la tragedia, evidentemente, bueno, El espíritu de la música, 72, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ese pequeño librito que no llegó a publicar sobre la metáfora y sobre el lenguaje, y las 4 consideraciones intempestivas. Nosotros hemos leído parcialmente la tercera, que va sobre Schopenhauer como educador, y la de Wagner, ¿no?, el panfleto este propagandístico de Wagner en Bayreuth. Vale, ya sabéis que en la segunda ya se introduce como un elemento que hace chirriar lo que ha dicho hasta el momento, ¿no? Es decir, en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral ya se anuncia un poco lo que va a pasar después. Nos habla del carácter convencional del lenguaje, es que esa obra es muy importante, de cómo un estímulo, algo que nos afecta, se convierte en imagen y luego pasa a ser una palabra o una palabra concepto, por lo que al final el lenguaje es una convención, ¿no? Es una convención por la que a ese estímulo se le da al final un nombre en concreto, por lo cual no puede haber algo así como un lenguaje universal en la tragedia que él veía en la música que represente el fondo dionisíaco, ya que no existe tal lenguaje universal, todo es convencional al final. Solo podría existir un lenguaje universal si los estímulos nos afectaran a todos de la misma forma, pero eso es imposible. Vale, se me olvida siempre pasar el PowerPoint del ordenador. Vale. Bueno, y con esto ya pasamos a la segunda etapa que nosotros habíamos denominado la ilustración de Nietzsche. Si os fijáis, es muy lioso. Claro, cuando hablamos de Nietzsche, justamente la etapa anterior se opone a la ilustración. Y sin embargo, aquí la segunda etapa se la llama ilustración de Nietzsche. Claro, es que hay que entender bien cómo se utilizan los términos, ¿no? Como os digo siempre con el caso de Nietzsche. Ilustración de Nietzsche. ¿En qué sentido se utiliza? Bueno, la ilustración se utiliza en el sentido de poner, digamos, todo el empeño en distinguir las ilusiones
de la realidad, por decirlo así, o de la realidad de que no hay realidad a la que aferrarse, de la verdad de que no hay verdad, ¿no? Entonces, a este periodo, bueno, entra debido sobre todo a la fuerte crisis por la que pasa Nietzsche en 1876, que es cuando va a Bayreuth, y le parece que la empresa wagneriana al final no está a la altura de lo que él había proyectado. En realidad, él quería o pretendía que ese arte fuera un renacer del pensamiento trágico, ¿no? Siguiendo un poco con la empresa de los griegos, pero lo que ve es un mero proyecto nacionalista, ¿no? Es decir, Bayreuth se ha llenado de alemanes, ¿no? Y han traducido a Wagner al alemán, ¿os acordáis de la clase pasada? Entonces, le parece que al final Wagner hace como la religión, o como todos los nacionalistas, lo que quiere es adormecernos, meternos en un molde para que no tomemos las riendas de nuestro destino, ¿no? Como mostraba ese argumento que os conté, que es el único argumento de ópera de Wagner que os conté, que es el del holandés errante, ¿no? Con Senta, que acepta con gusto su destino, parece una tragedia porque se le presenta un destino que la va a aniquilar, pero ella lo acepta gustosa, no se revela como Edipo, ¿no? Que intenta escaparse, sino que se autosacrifica para cumplirlo. Eso para Nietzsche ejemplifica justamente lo contrario de la afirmación de la vida y de la voluntad de poder. Es el abandono, es Thanatos, ¿no? Es el deseo de muerte. Entonces es el abandonarse a lo que las fuerzas externas van a hacer de nosotros. Y utiliza, que también lo dice la otra clase, la figura del mar, ¿no? Como ella al final, el sacrificio ocurre en el mar, que con ese vaivén de las olas es como si fuera una cuna que nos mece, ¿no? Y que nos dejamos llevar, ¿no? En ese vaivén. Cuando nos dicen el ecce homo que Wagner no está a la altura, nos lo dice en el capítulo de Humano demasiado humano, que es mucho más importante que el de Nietzsche contra Wagner en realidad, en el ecce homo, ¿no? Habla ahí más de Wagner. Cuando nos dicen el ecce homo que Wagner no está a la altura, le parece que él tampoco, es decir, también es una autocrítica. Siente sobre todo que su trabajo como filólogo lo ha apartado de su verdadera tarea, que es crítico de la cultura, y lo ha llevado a aceptar un arte tan decadente como el de Wagner, ¿no? Y a no ver la metafísica que estaba delante de sus narices. Es como que lo ha pillado en una época en la que él estaba muy bajo de voluntad de poder o con muy poca fuerza para afirmarse a sí mismo. Si habéis leído los textos que envié, os va a sonar este. Os va a sonar este. Yo os recomendé mucho leer, si no teníais tiempo, directamente el ecce homo, ¿no? Y el capítulo de Humano demasiado humano, porque a mí me parece que ejemplifica muy bien precisamente el cambio de trayectoria, ¿no? Nos dice Nietzsche hablando de sí mismo en el pasado, en la época en la que tiene esta fuerte crisis en Bayreuth, ¿no? Lo que en aquel momento, lo que en aquel entonces se decidió en mí, tal vez no fuese sin más una ruptura con Wagner. Sentía un completo extravío de mi instinto, del que cada equivocación en concreto, ya se llamase Wagner o ya se llamase Cátedra de Basilea, era meramente un indicio. De repente me quedó claro, con terrible nitidez, cuánto tiempo se había desperdiciado ya, de qué forma tan inútil, tan arbitraria, toda mi existencia de filólogo se había desviado de mi tarea. Me avergoncé de esa falsa modestia, ¿no? De conformarse, ¿no? Con ser profesor catedrático en la Universidad de Basilea. Había dejado tras de mí 10 años en los que la nutrición de mi espíritu había estado prácticamente suspendida por completo, en los que no había aprendido nada de provecho, en los que había olvidado de manera absurda muchas cosas a cambio de unos chismes de polvorienta erudición, que es lo que le parece a Nietzsche la filología en realidad. Con pesar, me vi a mí mismo completamente demacrado, completamente famélico. Las realidades faltaban en mi saber y las idealidades, ¿para qué demonios me servían? ¿No? Es decir, es justo la época en la que va a escribir Humano demasiado humano, que es la contraposición al idealismo, ¿no? Donde vosotros veis ideales, yo solo veo, ¿no? Factores o ideas humanas demasiado humanas, ¿no? No sé si es, como siempre mencionas lo que Nietzsche dice sobre la formación de discursos, ¿en qué obras se centra más en eso? No solo en cuanto a la metafísica, sino en general, porque es un término que usa también Foucault. Entonces, no sé en qué obras se trata también. Sobre la construcción del discurso. De discursos, o sea, de
supongo que impositivos se refiere, como por ejemplo los de la metafísica, pero en general también sociales. Donde habla sobre todo del lenguaje es sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ese es completamente sobre el lenguaje. Sí, ese lo has leído. Y luego, bueno, yo siempre os recomiendo el mismo libro, pero es que Genealogía de la Moral se entiende muy bien la forma de pensar de Nietzsche. A mí me parece que ese es el libro en el que se ve cuando él habla de cómo se construyen los discursos, porque precisamente como cuenta ese mito originario, ¿no?, por el que se instaura un modo de ver la vida concreto, yo creo que ahí se puede ver muy bien. Y se lo atribuye al sacerdote, ¿no? Pero bueno, no me voy a desviar. Bueno, entonces, en este momento, el concepto clave es el de espíritu libre, es lo que él añade en Humano demasiado humano, ¿no?, en esta segunda etapa, el espíritu libre. El espíritu libre es aquel que mira la historia en nuestro mundo penetrando más allá del engaño metafísico. Y en ese sentido es en el que él se denomina científico. No significa de ningún modo que él investigue el ámbito científico de lo real, de ningún modo, sino que simplemente pretende demostrar lo ilusorio, ¿no?, de esos esquemas metafísicos que nos han gobernado hasta el momento. Entre esos esquemas, por supuesto, incluye los de la Ilustración, aunque se denomine periodo ilustrado, ¿no?, porque ya sabemos que en la Ilustración, al final, lo que se pretendía es que al menos nos conociéramos como sujetos cognoscentes, nos delimitáramos como sujetos cognoscentes, ¿os acordáis con lo de las categorías kantianas y el espacio y el tiempo? Y además que aceptáramos esta división también como existente entre fenómeno y nómeno, ¿no?, apostando por un tipo de discurso universal, otra vez, que al final apunta a una verdad última y necesaria que tenemos que aceptar todos, ¿no? Es decir, la Ilustración peca también de metafísica. Nos dice él, hablando de la Ilustración. Eso está en Humano demasiado humano. Y se llama mundo metafísico. A veces Nietzsche tiene la deferencia de ponerle título a sus aforismos y eso también ayuda bastante, pero no siempre ocurre. Dice, nosotros vemos todas las cosas con una cabeza humana y no podemos cortarla, por lo que queda siempre la pregunta de lo que sería el mundo si la hubiésemos cortado. Todo lo que hasta ahora ha hecho que las suposiciones metafísicas sean valiosas, terribles o placenteras, lo que las ha generado es la pasión, el error y el autoengaño, pues los peores y no los mejores métodos de conocimiento han sido los que han enseñado a creer en ellas. Cuando uno descubre esos métodos, como el fundamento de todas las religiones y metafísicas existentes, las ha refutado. Es decir, aquí está la esencia de lo que él va a hacer en Humano demasiado humano. Es decir, al final acepta o se hace cargo de la distinción fenómeno y nómeno, suprime el nómeno, porque de eso no podemos hablar, la simple mención del nómeno ya es un contrasentido, no podemos hablar de lo que va más allá de nosotros mismos, y al final llega al famoso aforismo, ¿no?, de que no existen hechos, solo interpretaciones. Al final solo estamos interpretando desde nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Que los esquemas metafísicos, que lo que al final apuntan es a un tipo de universalidad, de discurso cerrado, lo que revelan es lo que hemos llamado nosotros, bueno, lo que ha llamado Nietzsche y hemos contado en clase, necesidad metafísica, la cobardía que nos lleva a querer un mundo totalmente estructurado en el que nosotros sintamos que tenemos algún tipo de control, que ejercemos un tipo de control sobre la realidad. Vale, sin embargo, se sigue llamando etapa ilustrada porque de algún modo sigue fiel al lema kantiano, ¿no? Pues lo conocéis, el lema kantiano, el atrévete a saber, el sapere aude. Entonces, aunque sea superando al maestro, que en realidad es lo que debería ser, ¿no? Aunque sea superando al maestro en ese sentido, y si estamos de acuerdo con Nietzsche, por supuesto, habrá muchos kantianos que no lo estén, desde luego, se sigue por esa senda, ¿no?, de todavía indagar en el conocimiento, y por eso es una etapa ilustrada, porque lo que quiere es apostar por el conocimiento, lo que todavía quiere desprenderse más, digamos, de
la inocencia con la que se mira al mundo. Al principio, la inocencia, digamos, era total, ¿no? Se pensaba que así como hablábamos, conocíamos y que no había ninguna barrera. Luego, con la ilustración se refina un poco con la diferencia entre fenómeno y noumeno. Al menos ya no conocemos el noumeno, solo el fenómeno. Y Nietzsche todavía da un paso más. No conocemos ni fenómeno ni noumeno. Aquí solo hay interpretaciones, hipótesis y es lo máximo que podemos decir, ¿no? Pero sigue un poco en línea con ese proceso. Y bueno, se llama filosofía de la mañana porque lo que Nietzsche espera, lo dice en el prólogo de Aurora, es que tras esa revelación que haga caer los castillos metafísicos, vendrá una nueva etapa, un nuevo amanecer, ¿no? Y por eso el libro se llama Aurora, porque será un nuevo amanecer, una nueva mirada. Vale, en este momento sus obras más importantes son estas tres. Humano demasiado humano, que es la del 78, Aurora, la del 81, y La Gaya Ciencia del 82. Vale, yo creo que hemos hablado un poco de las tres en realidad, sobre todo de Humano demasiado humano, que es la que hace, bueno, es el punto de inflexión, es la ruptura con Wagner. ¿Os acordáis que Nietzsche se la envía y es como un choque entre dos espadas con el Parsifal? Hemos hablado bastante de Humano demasiado humano, además. Nos dices, el libro en el que nos dice que las idealidades no son más que proyecciones humanas, ¿no? Y se declara desenmascarador, ¿no?, de ese engaño de la metafísica occidental. En Aurora aplica ese conocimiento más que al ámbito epistemológico, sobre todo al ámbito de la moral. Aurora es un libro que habla sobre todo de la moral, que es el tema central de Nietzsche, así que en realidad en Humano demasiado humano también se trata también la moral, pero Aurora es más exclusivamente un libro sobre moral, sobre aplicar ese descubrimiento al ámbito de la moral, ¿no? Y La Gaya Ciencia continúa por la misma senda. Y ya no, es decir, es como un nuevo valorar, una nueva forma de acceder a la realidad, una vez el modo de valorar cristiano, la moral cristiana, ya no se presenta como una igual para todos, ya no es la necesaria para todos, ¿no? Aún con toda esa jovialidad, porque se llama La Gaya Ciencia, ¿no? Es un libro que Nietzsche afronta con optimismo. Esta etapa, además, él se sentía pues bastante bien, porque estaba encontrando su propia voz. Ya hemos dicho que renuncia a la cátedra de Basilea, rompe con Wagner y deja de leer a otros autores, empieza a hablar desde sí mismo. Pero aún así, aunque este periodo resulta muy beneficioso, se le llama periodo negativo, porque todavía propone, bueno, no podemos decir que no propone nada, pero propone muy poco. Hay una crítica, además sin piedad, a la tradición occidental, pero en esa destrucción todavía falta que él haga una propuesta constructiva, ¿no? Para que no nos quedemos en un nihilismo negativo, un nihilismo pasivo. Tiene que proponer algo. Vale. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Esto yo creo que lo hemos ido viendo en clase bien. Vale. Vale, entonces, ahora ya llega el momento en el que Nietzsche, bueno, por así decirlo, se va a mojar y va a darnos una solución a todos estos problemas que él nos ha planteado, a toda esta crítica que ha hecho de la tradición occidental. Porque claro, si solo critica y luego nos deja con todos los castillos derruidos, pues nos vamos a quedar siendo el hombre del subsuelo en realidad, ¿no? Es decir, tiene que dar un paso más. Y entonces a esto se lo denomina la tercera etapa, ¿no? La etapa del mensaje o el periodo profético, la filosofía del mediodía. Es la etapa del Zaratustra realmente. El Zaratustra constituye en sí mismo una etapa sola, aparte, porque es un libro tan diferente que en realidad es algo, bueno, es que es inaudito incluso en la obra de Nietzsche, nada apunta a eso, el Zaratustra es una realidad. Entonces, los conceptos clave de esta etapa, pues el superhombre, ¿no? El Übermensch, la transformación, la transvaloración de todos los valores, el eterno retorno, la voluntad de poder. Estas ya son soluciones que Nietzsche nos va dando al problema del nihilismo. Entonces, esta etapa se considera afirmativa porque propone un nuevo programa de existencia humana. Es decir, aquí ya hay una proposición. Sin embargo, como ocurre normalmente en Nietzsche, muchas ideas ya estaban en la etapa anterior. Lo que pasa es que
no estaban totalmente definidas, se daban retazos por ahí y por allá, ¿no? Con este estilo aforístico de Nietzsche. Y entonces, en esta tercera etapa, sobre todo con el Zaratustra, lo que hace es que organiza todas estas ideas que algunos conceptos importantes ya habían salido en su obra y se amplían. Pero, por ejemplo, el concepto del eterno retorno no aparece en el Zaratustra por primera vez, aparece justo antes con la Gaia Ciencia. Entonces, él ya tiene intuiciones muy valiosas. Además, es que desde el principio Nietzsche se va quedando con gran parte de su obra desde el principio. De la primera etapa, el pensamiento trágico. De la segunda, el eterno retorno, ¿no? Que son conceptos muy importantes. Entonces, lo que ocurre es que en el Zaratustra se coge ese concepto del eterno retorno y se amplía y explica utilizando el lenguaje tan peculiar del Zaratustra, ¿no? Que es este lenguaje metafórico y profético, es decir, es una mezcla. Entonces, si vamos, para que veáis la diferencia de cómo lo trata en una obra y en otra. Fijaos, aquí tenemos 3 fuentes para hablar de lo mismo. El primero es la Gaia Ciencia, SGC. El segundo es un fragmento, es decir, un trozo de un fragmento póstumo. Y lo último es el Zaratustra, es decir, para hablar del mismo concepto, porque en Nietzsche luego siempre tenemos que recurrir a un montón de fuentes. Vale, entonces, en la Gaia Ciencia nos plantea, ¿no? Es decir, si llegáramos al final de nuestra existencia y nos propusieran volver a tener que vivirla punto por punto, ¿aceptaríamos o no aceptaríamos? Que yo os contaba con el Ecce Homo, él decía no, porque no quiero soportar a mi hermana y a mi madre, ¿no? Entonces, en la Gaia Ciencia nos dice, si la respuesta es que no, ¿cómo tendrías que quererte a ti y a la vida para no pretender nada más que esta confirmación última, que este último sello? Esta es la prueba del eterno retorno explicada en la Gaia Ciencia, es decir, en la etapa que todavía se considera negativa, que todavía se considera que él está proponiendo, bueno, está proponiendo en parte solo soluciones. Nos dice luego en los fragmentos póstumos, es el tomo 2, ¿no? Entonces tiene que corresponder más o menos con esta etapa. Nos dice, la muerte es así la medida de la vida, ahí donde el juego de logros y fracasos se transforma en una prueba, ¿no? Entonces nosotros podemos ir recogiendo toda la formulación del eterno retorno recurriendo a una parte y otra de la obra, ¿no? Aquí ya vemos que la muerte es como la piedra de toque, la que nos hace ver, presentarnos ante la muerte, ante ese pensamiento abismal, es lo que nos hace ver si estamos tomando las decisiones correctas en cada momento o nos estamos equivocando. Es la única prueba que tenemos y además, como decía, es una prueba totalmente individual. Solo la podemos llevar a cabo cada uno su propia prueba. Y en el Zaratustra, él ilustra este proceso con una imagen, no sé si la conocéis, la imagen del pastor que está siendo asfixiado por una serpiente. Entonces tiene que morder su cabeza para liberarse de la serpiente. La serpiente encarna la idea del eterno retorno porque es una circularidad. Es la circularidad. Entonces, aquella circularidad por la que una vez acabada nuestra vida volveríamos a comenzarla de nuevo. Al pastor, ¿no? Que simboliza al hombre o a nosotros, se le presenta el desafío, el autoexamen y supera la prueba, aceptando su existencia punto por punto, de tal modo que para él ya no sea una carga opresiva, asfixiante, ¿no? Es decir, se enfrenta a ese autoexamen y lo supera. Por tanto, la vida ya no es una carga, sino que se acepta, se dice sí con todas las consecuencias, con lo bueno y con lo malo, haciendo de cada momento o sacando lo mejor posible de cada momento. Conocéis también todo el tema de Nietzsche con el amor fati, ¿no? Es decir, hay que aceptar las condiciones y sacar, digamos, sacar la máxima potencialidad de las circunstancias en las que estemos, ¿no? En cada momento decidiendo aquello que es mejor para nosotros. Esa es la prueba del eterno retorno. El amor fati no lo menciona selección. ¿El qué? El amor fati. El amor, sí, el término como tal lo usa por primera vez en el elección. No lo sé, tendría que ponerme a buscar dónde lo dice por primera vez. De hecho, a mí me suena que lo vi en Aurora, puede ser. Puede ser perfectamente. Ese es el problema con Nietzsche, es que nos parece, por ejemplo, no sé, ya te digo, el eterno retorno, que parece una formulación tan novedosa en el Zaratustra y en realidad está en la Gaia Ciencia. Entonces hay que ir con cuidado porque muchas cosas ya las ha dicho antes o están en los fragmentos póstumos, que ese también es otro cajón desastre y ahí te has de poner a buscar un poco como puedes, ¿no?
Vale. Entonces, en esta etapa, su obra es bueno, no es su obra más importante, es la única obra, es Así habló Zaratustra, ¿no? De 1883. Para él, en cierto sentido, es el punto culminante de toda su trayectoria y lo valora así en el Ecce Homo. Uy, a ver un momento, que tengo preguntas del eterno retorno. Sí, nos dice Juan Carlos, como el vivir diario es tan duro, la gente necesita la religión. Bueno, claro, Nietzsche, evidentemente, la necesidad metafísica va en esa dirección, desde luego. O sea que cuando uno se muere, después al poco tiempo, después de morirse, uno vuelve a empezar la vida misma que vivió. Eso es el eterno retorno de lo mismo. Bueno, hay que distinguir la prueba del eterno retorno con la creencia de, por ejemplo, la reencarnación. Es decir, son cosas diferentes. Nietzsche no está diciendo que eso vaya a pasar. Es simplemente como un examen mental o una prueba mental a la que nosotros nos tenemos que enfrentar simplemente para estar seguros de que en cada momento estamos eligiendo aquello que más nos conviene o aquello que más nos va a potenciar. En esta época había una teoría científica que decía que como el universo es infinito, al final se van a volver a dar las circunstancias para que todo lo que está pasando vuelva a pasar, ¿no? Y Nietzsche lee esta teoría y le encanta y dice, ostras, lo mismo que estoy diciendo yo. Pero bueno, no es exacto, es decir, lo mismo que estoy diciendo yo en el ámbito de la ciencia, pero realmente él no se está refiriendo a eso, es un experimento mental, ¿no? Pero bueno, sí le gusta la teoría cuando la lee. Vale, entonces, vale, como decía, para Nietzsche, en cierto sentido, el Zaratustra es el punto culminante, su obra maestra, y además el Zaratustra tiene un estilo único. No llega a ser un ensayo, se parece más a, pues tiene mucho de libro profético, de libro religioso, adopta esa forma, desde luego, y la enseñanza es a través de alegorías que son relatos o imágenes que representan o significan una cosa diferente, como esa imagen del pastor que teníamos, es decir, o pequeño relato del pastor con la serpiente, eso en realidad no podemos, es decir, no podemos interpretarlo literalmente, ¿no? Sino que tenemos que extraer de ahí un significado diferente. También con parábolas. Las parábolas, que son narraciones de sucesos que en realidad son fingidos, de los que se deduce una verdad que es importante. Esas son las definiciones canónicas de parábola y de alegoría. Por ejemplo, en el Zaratustra hay un momento, no sé si sabéis que Zaratustra se pasa aislado en la montaña mucho tiempo y llega un día en el que él quiere ir a contar la buena nueva, ¿no? De que Dios ha muerto y de la superhombre, de la época del superhombre, y baja de la montaña a hablar con los hombres. Y se dirige a una masa, que ya sabéis, Nietzsche, para Nietzsche, cuando Nietzsche dice masa, mal asunto, ¿no? Es decir, se dirige a una masa y les habla, ¿no? De esta buena nueva, ¿no? De que Dios ha muerto, de que ya no hay valores absolutos y de que ya recae en nosotros el peso de reconstruirnos o que también nos hemos liberado de esas cadenas, ¿no? Y cuando se lo cuenta a esa masa, la gente se ríe de él, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, es un suceso fingido, no es que esto haya ocurrido, pero tiene la forma de parábola, ¿no? Porque nos narra ese suceso para deducir de ahí una verdad importante. Nietzsche no es un lector para todos, es decir, las enseñanzas del profeta Nietzsche Zaratustra no son para la masa, ¿no? En cualquier caso, el estilo lo convierte en un libro totalmente único y además le permite transmitir sus enseñanzas de un modo muy alejado al típico ensayo, ¿no? Lógico-racional que nosotros encontramos en filosofía y que se relaciona mucho con toda la tradición occidental desde Parménides, bueno, más que desde Parménides, desde Sócrates, ¿no? Sócrates a Platón. ¿Y querías preguntar algo? Más o menos, o sea, no cuando escribió el Zaratustra, aparte, entiendo que lo hace a propósito de que sea un tono profético, pero estos paralelismos bíblicos que tiene, por ejemplo, con la montaña y Moisés, cuando se encuentra el becerro de oro, ¿lo hace aposta también a él, como para desescribir esa tradición occidental o no sé?
o para que nos demos cuenta de que al final todo es un mito que nosotros nos construimos y que no tenemos por qué quedarnos con uno en concreto, sino que él nos está ofreciendo otro que tiene exactamente la misma forma y que si nos gusta más nos podemos quedar con ese. Es decir, también te muestra que no tiene por qué ser, que no es el único discurso acabado, ¿no? Que al final solo es una forma mitológica en realidad también, ¿no? Vale, y nos dice Luis Ernesto, ¿se podría plantear el eterno retorno de lo mismo como un imperativo ético para evaluar el propio comportamiento más que un presupuesto religioso como la reencarnación? Sí, sí, sí. No es de ningún modo un presupuesto religioso. Solo es un autoexamen para evaluar el propio comportamiento. Exacto. Eso es. Vale, a ver. Bueno, entonces, para él, al final, es un libro que con el uso de las parábolas y las alegorías le permite salir del discurso racional y le permite mostrar la verdad, casi un poco, no sé, casi. Claro, él desde luego pondría el grito en el cielo si me oyera decir esto, pero a mí me recuerda mucho a lo que Platón dice en su carta séptima, es decir, no decir las cosas directamente, ¿no? Con un ensayo, introducción, nudo, desenlace en el que se construya el argumento, sino mostrando, que es lo que quiere hacer Platón también en la carta séptima, mostrando hasta que dándole vueltas y vueltas al tema, de repente veamos a qué se está refiriendo, no de una manera lógica o racional o con conceptos cerrados o muy bien definidos, sino que comprendamos intuitivamente, ¿no? El conocimiento a través de la intuición o la aprehensión directa que diría Platón en su carta séptima. Pero bueno, de todos modos, él lo considera su obra culmen, ¿no? Lo mejor que ha hecho. Nos dice en una carta, esto está de la correspondencia, que he utilizado poco de la correspondencia. Ahora cuando hablemos de la hermana y de Lu, utilizaré más. Este es el cuarto, creo que hay 7 de la correspondencia, 7 tomos. Vale, nos dice, de mi Zaratustra creo, en cierto modo, que es la obra más profunda que existe en lengua alemana, incluso que es la más perfecta lingüísticamente. Pero para comprenderlo se necesitan generaciones enteras que primero recuperen las vivencias íntimas sobre las cuales pudo surgir esa obra. Es decir, para él es lo mejorcito que ha hecho. Bueno, no solo lo mejor que ha hecho él, sino en lengua alemana, es decir, nada más y nada menos. Bueno, entonces, si habíamos dicho que la primera etapa era la de la noche con el romanticismo, la segunda, la aurora con ese nuevo mirar, ese nuevo despertar, esa ya sería la mañana, digo, el mediodía, es decir, ya se ha sentado esa nueva mirada, ¿no? Ya, digamos, estamos en un momento en el que esa nueva forma de pensar se ha incorporado y ha podido dar sus frutos, ¿no? Por eso viene el mensaje. Ostras, aquí le falta el número. Bueno, aquí le faltaría un 4. A ver si lo puedo añadir. Que sería la cuarta etapa, ¿no? Esa de la destrucción de la tradición occidental o el periodo crítico, la filosofía del atardecer. Del atardecer porque ya no quedan más etapas en el día, ¿no? Ya solo nos queda el atardecer y porque luego ya, pues, evidentemente es el atardecer de su vida porque ya luego cae en la locura, ¿no? Bueno, entonces, esta etapa hay muchos comentadores que la consideran la misma que la tercera, porque lo único que va a hacer es un despliegue del mensaje que él ya ha expuesto en el Zaratustra. Entonces hay una profundización a esa crítica que él le hace a la moral y a la religión cristiana y se ve sobre todo en las obras, ¿no? El anticristo, la genealogía de la moral. Sí, son todo, es decir, es un nicho muy combativo, ¿no? El de esta etapa, el anticristo resume muy bien o condensa muy bien todo su pensamiento. Esa es una buena obra para gente que ya se maneje bien en la terminología nietzscheana porque resume muy bien todo lo que piensa y es duro, ¿no? Es decir, es una crítica mordaz. Y además, bueno, es muy útil recurrir a estas obras porque el Zaratustra, el problema que tiene es que precisamente
lo que lo hace genial lo hace también muy difícil, porque como habla con parábolas o alegorías, los significados no parecen unívocos o se prestan a la interpretación o a la mala interpretación. Nietzsche mismo, lo bueno que tiene Nietzsche es que comenta mucho su propia obra, ¿no? Y estaría de acuerdo con estas etapas, o más bien podríamos decir que Fink tiene en cuenta la propia valoración de Nietzsche o la propia valoración que Nietzsche hace de su obra. Si nos vamos otra vez a la correspondencia, y es simplemente la cita, es decir, la continuación de la misma cita que estaba leyendo, vemos como también Nietzsche divide su obra en 3 etapas, ¿no? Y abre la posibilidad de que esta tercera se divida en 2. Entonces, dice, esto es Nietzsche, ¿no? Es la continuación de esa carta. Recojo un poco lo que ha dicho. De mi Zaratustra creo que se necesitan generaciones enteras que primero recuperen las vivencias íntimas sobre las cuales pudo surgir esa obra, que es lo que nos había dicho. Pero sigue. Casi quisiera aconsejar que se comience por las últimas obras, que son las de mayor alcance y las más importantes, más allá del bien y del mal y genealogía de la moral. Para mí mismo son sumamente simpáticos mis libros de la época intermedia, Aurora y la Gaya Ciencia, son los más personales. Las consideraciones intempestivas, escritos juveniles en cierto sentido, merecen la máxima atención para entender mi desarrollo. Nos lo ha dicho todo ya en un párrafo. 4 etapas. Etapa juvenil con las intempestivas, la intermedia con Aurora y la Gaya Ciencia, la de madurez con el Zaratustra y la última, más allá del bien y del mal y genealogía de la moral. Él mismo lo dice. Y además, también nos refuerza un poco en esa idea de que teníamos que empezar con las obras de juventud y además darlas en profundidad. Él nos dice, son muy importantes para entender mi desarrollo, porque le va quedando, se va sentando lo que a él le interesa, sobre todo el pensamiento trágico. Y ya vemos en qué dicotomía se está moviendo él y contra quién está hablando, ¿no? Contra Sócrates y contra Platón o contra la tradición de Parménides. Por ejemplo, y además utiliza muchos conceptos que luego vamos a necesitar, estaríamos totalmente perdidos en la época de juventud en realidad. Por ejemplo, cuando Nietzsche habla de Zaratustra, lo equipara a Dioniso. Dioniso lo entendemos porque nos ha empezado a hablar de él en el nacimiento de la tragedia, por eso es tan importante. Y por eso él también habla en el Ecce Homo del nacimiento de la tragedia. Si fuera una simple obra de juventud y renegara de ella al completo, no la mencionaría más adelante. Nos dice, vale, nos dice en el Ecce Homo, en el capítulo sobre el Zaratustra. Zaratustra es un danzarín, aquel que posee la visión más dura, más terrible de la realidad, aquel que ha pensado el pensamiento más abismal y no encuentra en sí, a pesar de todo, ninguna objeción contra el existir y ni siquiera contra el eterno retorno de éste. Antes bien, una razón más para ser él mismo el sí eterno dicho a todas las cosas, el inmenso e ilimitado decir sí y amén. A todos los abismos llevo yo entonces como una bendición mi decir sí, pero esto es, una vez más, el concepto de Dioniso, una vez más. Es decir, recupera esa idea todavía, ¿no? En el Ecce Homo hablando de su Zaratustra. O sea que aquí usaría eso no tanto como ese fondo, sino como lo que abraza al fondo, por así decir. O sea, lo que dice sí a ese fondo inalcanzable, se lo convierte más en una figuración, una fuerza. Lo convierte en un personaje conceptual, en realidad, Dioniso, igual que su Zaratustra. Es un personaje que a él le sirve para explicar ese proceso, ¿no? Ese proceso por el que las cosas vienen a ser y luego se disuelven y por el que se acepta la vida con toda esa peligrosidad de no poder aprenderla o agotarla, ¿no? En esos esquemas cerrados. Es el que dice sí a lo que sea que venga. Vale, la cursiva que veis ahí son trozos que él mete en el Ecce Homo del Zaratustra, ¿no? Porque como está comentando esta obra, de hecho, evidentemente, como el Zaratustra es su obra querida, ¿no? La obra que él más estima, también es de la que más fragmentos extrae y mete en el Ecce Homo. De hecho, hay trozos grandes del Zaratustra, de las otras obras no, en realidad. Pero bueno, ya veis que nos sigue hablando de Dioniso y en este caso lo relaciona con Zaratustra. Pero también, además,
nos eran necesarias las otras etapas. Como hemos visto, el eterno retorno lo introduce en la Gaia Ciencia. Sin la Gaia Ciencia hubiera sido muchísimo más difícil de entender la alegoría del pastor y la serpiente, ¿no? Nos da muchas claves. Bueno, y los fragmentos póstumos, pues ni qué decir, claro, muchísimo. Nos ayudan muchísimo. Entonces, bueno, seguimos, es decir, la verdad es que Nietzsche hace una buena recomendación. La recomendación en Zaratustra casi que tiene que ser lo último que se lee de Nietzsche. Es lo mejor, pero también como es lo más denso y es lo que utiliza un lenguaje que no es directo, también tiene que ser lo último. El Zaratustra tiene que ser lo último, cuando ya se conozca bien. De hecho, él nos dice, nos recomendaba en este párrafo que empezáramos por los últimos libros, que son un despliegue de lo que ha dicho, que solo se dedica a recoger. Y además, yo esta carta la encontré preparando esta clase, ¿no? La encontré por la correspondencia, mirando otra cosa en realidad. Y me llamó la atención que él también recomendara para empezar con su obra, bueno, más allá del bien y del mal, que eso no lo había dicho, pero Genealogía de la Moral. Pensé, ostras, pues no va tan mal, porque él mismo recomienda Genealogía de la Moral como obra para empezar a introducirse en su pensamiento. Bueno, las obras más importantes... Pues son todas estas, más allá del bien y del mal, sobre la genealogía de la moral, el crepúsculo de los ídolos o cómo se filosofa martillazos, el anticristo y el ecce homo, o cómo se llega a ser lo que se es. Bueno, como veis, fijaos cuántas escribe en 1888, justo antes de caer en la locura, ¿eh? Es un año frenético para él, muy prolífico. Y además, en 1888, no sé si os acordaréis, pero también escribe el caso Wagner y Nietzsche contra Wagner. Es decir, hace de todo en 1888. Del 86 al 88 no para realmente. De hecho, sobre todo porque lo ve muy claro, ¿no? Es decir, con Zaratustra ha podido acuñar bien su mensaje, ya tiene muy claro cuál es su mensaje. Vale, con eso ya tenemos las 4 etapas de Nietzsche, bien definidas. Estas 4 etapas lo que me permiten... Un segundín. Exacto. Luis nos dice del eterno retorno. A veces se piensa, en realidad es solo un ideal de autoexamen que nos permita decir sí a la vida que estamos viviendo. Es como pensar si repetiríamos el modo de vivir eternamente. Sí, exacto, va por ahí. Va por ahí, exactamente. No sé, y alguien está hablando de... pero no ha dicho por qué. De Alejandro Magno, pero ahora vamos a hablar bastante de Alejandro Magno cuando empecemos con Epicuro. Bueno, ahora que tenemos las 4 etapas, Epicuro es un autor que nos viene genial como personaje conceptual, ¿no? Porque es lo que Nietzsche piensa de Epicuro, no es Epicuro mismo, bisagra entre esa segunda etapa negativa y la etapa afirmativa. Es decir, Epicuro nos viene muy bien. Epicuro, como Nietzsche, digamos que no acepta esta tradición occidental que empieza con Parménides. Nietzsche y Epicuro tienen muchísimo en común, sobre todo porque se sitúan en una época histórica que se parece mucho, es una época de crisis. En ambos casos, el sistema de valores o cómo está la sociedad en ese momento se derrumba, por lo cual es el momento perfecto para volver o para proponer una filosofía que lo que nos permita es reconstruirnos sobre otras bases. Están en la misma tesitura. El mundo que conocen se derrumba y hay que recodificar al hombre de otro modo. Eso es lo que hace que tengan tanto en común Nietzsche y Epicuro. Pero es que además, la forma en la que ambos van a proponer que el individuo vuelva a fundamentarse se parece mucho. Y es porque recurren a la individualidad. Y lo buscan con un método muy parecido, que en terminología de Foucault, por si alguien lo conoce, podríamos llamar las prácticas de sí, o la autoexperimentación.
Eso es lo que hace que se parezcan, es decir, ambos proponen, digamos, cómo paliar ese derrumbamiento y volver a construirnos y además a través de las prácticas de sí. En el caso de Epicuro, no sé si conocéis el contexto, a la crisis le viene por la muerte de Alejandro Magno, por eso decía que íbamos a hablar de Alejandro Magno, que es en el 323 a.C. La muerte de Alejandro Magno le cuesta a Atenas nada más y nada menos que la democracia, que si algo hace que nos suene a Atenas es por su democracia, ¿no? Es lo que la hace célebre. Los filósofos anteriores a este momento, incluido Aristóteles, que por cierto sabéis que es el educador de Alejandro Magno, y además muere al año siguiente, es decir, casi que acaba este periodo a la vez. Aristóteles y los filósofos que venían antes le daban una importancia fundamental al concepto de ciudadanía. Los atenienses eran ciudadanos en el sentido pleno de la palabra porque se ocupaban activamente de su gobierno. No como nosotros, que lo hacemos a través de una democracia representativa, ¿no? En la que nosotros como ciudadanos delegamos en otros las tareas públicas, ¿no? En representantes que más o menos escogemos. Los atenienses lo hacían de un modo muy diferente, ejercían ese derecho en primera persona. Es que eso lo marca una diferencia, ¿no? Entonces, cualquier persona, todos los que disfrutaran de la categoría de ciudadano, podía, por ejemplo, iniciar un juicio, proponer una ley. No había ningún tipo de distinción en relación al estatus social o económico, es decir, cualquier ciudadano simplemente con el estatus de ciudadano. Claro que aquí nos dejamos, evidentemente, a las mujeres y los esclavos, pero bueno, para ese momento la verdad es que es un sistema, es una democracia directa, ¿no? Participativa además. Y lo que se cumplía, lo que se pretendía, era cumplir con el ideal de la autarquía, que es la autosuficiencia. La autarquía se consideraba el modo de vida digno, contrario al del esclavo, por cuanto el esclavo es dependiente, depende de su amo, ¿no? En cambio, los ciudadanos tenían en sus manos el control de su propio destino, ¿no? El destino estaba en sus propias manos. Por eso se considera que los ciudadanos eran los únicos que tenían un modo de vida digno. Los atenienses van perdiendo autarquía como ciudadanos desde que pierden... Bueno, empieza todo con la batalla de Queronea, que es una batalla que pierden contra el padre de Alejandro Magno, que es Filipo II de Macedonia. A partir de ese momento, y tampoco la historia es larga, pero hay como 3 reveses a la democracia ateniense. Pero bueno, la cuestión es que todo empieza aquí, porque ¿qué ocurre? Pierden esta batalla, Filipo II de Macedonia se convierte en el hegemón de la Hélade, entonces está como por encima de todas las ciudades dentro de Atenas, dentro de Grecia, y ya le tienen que dar cuentas y hay alguien superior al que tienen que rendirle cuentas los atenienses. Es como el primer golpe a la democracia, ¿no? Porque hasta ese momento la democracia era horizontal. La opinión de todos los ciudadanos contaba lo mismo, todos podían intervenir en el gobierno, ¿no? Y en el gobierno de la ciudad y participar o tener el destino en sus propias manos. Si hay un hegemón, si hay alguien por encima, eso se pierde. Pero es el primer golpe, luego van pasando, digamos que van pasando más cosas, ¿no? Hasta que luego viene Alejandro. Lo que vemos entonces es que el periodo que le toca vivir a Epicuro, que por cierto se muda a Atenas justamente en el año en el que muere Alejandro Magno, es decir, bueno, cuando están las cosas pues interesantes, ¿no? Lo que ocurre es que se derrumba el mundo que los atenienses han conocido hasta ese momento, justo con la caída de Alejandro. Ya había entrado en decadencia desde el padre, ¿no? Desde Filipo II, pero ya digamos que no se sostiene después de la muerte de Alejandro. Alejandro deja, digamos, un imperio que se tambalea porque no está asentado, ¿no? Y imaginaos, ellos ya pertenecen a un imperio que ni siquiera no pueden ni imaginarse. Es decir, Alejandro ha viajado tanto al oriente que ni siquiera saben dónde está este hombre. Es decir, son tierras que quedan muy lejanas a la mentalidad de los atenienses. Entonces, ¿cómo van a sentir que están en control en el gobierno de su ciudad si no saben ni siquiera el territorio al que pertenecen? Es decir, pertenecen a un imperio cuyos límites no están claros.
Además, la situación política era muy inestable, ¿no? Es decir, con guerras constantes, con lo que tiene un imperio, ¿no? Que cada vez se va expandiendo. Entonces, digamos que ellos ya no podían confiar en que la ciudad se iba a mantener en unas condiciones que dependían de su hacer, sino que más bien dependían de lo que Alejandro fuera haciendo por ahí, ¿no? Entonces, en este momento en el que además muere Alejandro y que todavía hay más inestabilidad política, los atenienses van a ver cómo todo el mundo que habían construido hasta ese momento se derrumba y entran en una época muy similar o entran en un periodo que nosotros podemos considerar similar a la segunda mitad del siglo XIX, porque en realidad son dos épocas de derrumbamiento. Nosotros ya lo hemos visto, ¿no? La época de Nietzsche es la época de la muerte de Dios, la muerte o la del nihilismo occidental. Pues ocurre un poco lo mismo, es decir, se derrumba el orden establecido, caen los valores sociales que habían regido a los hombres hasta ese momento y hay que inventarse algo nuevo. Bueno, a ver, nos hacen una pregunta que tiene que ver un poco con lo que decíamos antes. ¿Hasta qué punto podemos decir que Nietzsche niega en sus dos últimas etapas la metafísica? Por sus textos ni siquiera parece ateo. Solo ahora que Dios ha muerto, el ser humano puede volver a creer. Pero bueno, si dice que Dios ha muerto, no entiendo muy bien la pregunta, ¿eh? ¿En qué sentido no parece ateo? Cuando él está hablando de Dios, está hablando de la metafísica, ¿eh? De la metafísica y de la gramática. No acabaremos con Dios hasta que no acabemos de creer en la gramática. Fijaos, es que realmente no está hablando de el Dios de la religión como tal, sino de la tendencia o de la voluntad de construir discursos acabados y válidos de una forma universal, ¿no? Pero bueno, hablando del tema de Nietzsche y la religión, sabéis que su padre era pastor protestante y Nietzsche empezó estudiando teología, en teoría para complacer a su madre. Pero bueno, Nietzsche tiene una relación al principio con la religión que no está muy clara. Era muy aplicado en la asignatura de religión, en el internado en el que estaba, en Forta. Entonces, parece que al principio al menos eso le condicionó bastante o no está claro que no creyera en Dios al principio. Pero bueno, desde luego Nietzsche no tiene ninguna pretensión de volver al cristianismo. Lo quiere desmontar desde el principio. Eso sí que no, desde el nacimiento de la tragedia. Vale. Bueno, entonces, fruto de ese derrumbamiento, lo que va a ocurrir en Atenas es que van a coger el concepto de autarquía y a partir de ese concepto van a surgir en Grecia lo que se conocen como las escuelas o las corrientes helenísticas, ¿no? Una de ellas es la de Epicuro, o la epicuria, pero también tenemos a los estoicos o a los cínicos. Los cínicos no son una escuela, pero sí es una corriente. Y lo que van a hacer es intentar trasladar el concepto de autarquía, de autosuficiencia, de la ciudad al individuo. Es decir, como la inestabilidad política es tal que ya no podemos asegurar un vínculo entre ciudadano y polis, que es lo que hasta ese momento habían tenido en Atenas, lo que se va a intentar es independizar al máximo posible ese individuo del contexto histórico-político que le haya tocado en suerte. Para independizarlo, lo que proponen es una búsqueda, ¿no?, de esa independencia a través de la actividad para con uno mismo, ¿no?, que yo había llamado prácticas de sí, que vienen a ser como experimentos o tácticas con las que nosotros nos ejercitamos para fomentar, bueno, nuestro bienestar o nuestra potenciación de una forma independiente del contexto. Foucault las define como prácticas que tienen a uno mismo como sujeto y como objeto. Yo lo ideo, lo pienso y luego lo ejecuto a ver cómo me va, ¿no? El tema de la autoexperimentación. Epicuro se inserta totalmente en esta corriente que apuesta por la práctica, por la autoexperimentación. Y lo que quiere él es que tomemos conciencia de todo aquello externo que realmente nos es innecesario, nos es superfluo.
con el fin que nos deshagamos de todo eso, de todo lo que nosotros consideremos que no nos hace falta. Cuanto menos carguemos con el exterior, más independientes seremos de ese entorno hostil. A ver, dicen, quizás Heidegger y Arendt arrojan luz a este tema, diciendo que Platón, invertido por Nietzsche, sigue vivo aunque invertido, del mismo modo que Hegel está vivo en Marx, también invertido. Bueno, claro, porque no... Por eso es tan importante la parte afirmativa, porque si te quedas solo en la parte negativa, que es... ¿Os acordáis de cuando hablábamos de las 3 etapas del espíritu en el Zaratustra, ¿no? Es decir, está el camello, que es el que carga con la tradición, está el león, que es el que se da cuenta de que la tradición es una imposición y se quiere deshacer de eso, quiere querer pero no sabe todavía qué quiere, y luego está el niño, que ya se olvida de todo eso y simplemente, digamos, fluye naturalmente, ¿no? Y dice sí a la vida sin estar pensando en lo que ha habido hasta entonces. Claro, bueno, en realidad ese Platón invertido por Nietzsche al menos tendría que estar más en sus primeras etapas que en las últimas, porque en las últimas la filosofía que él propone es afirmativa, o debería ser afirmativa, en el sentido de que para acercarnos al niño, o al superhombre, o a la transvaloración de todos los valores, es muy necesario que no estemos en la segunda etapa del león, porque ¿qué hace el león para demostrar que él no quiere a la tradición? Oponerse a la tradición. Pero al final estás haciendo o sigues condicionado por la tradición misma. Entonces, eso realmente no es estar en la etapa del niño, en la que a lo tuyo, a lo que te sale, es a lo que dices sí, como hace esa aristocracia guerrera que se hablaba en Genealogía de la Moral. Bueno, creo que ya está. Bueno, entonces lo que hace Epicuro es que clasifica esas dependencias innecesarias en 2 órdenes diferentes. Es decir, bueno, recapitulo un poco, porque no sé si nos hemos perdido ahora. Lo que quiere es que seamos todo lo independientes que podamos de ese entorno hostil, ¿no? Porque ya sabéis, la situación en Atenas no se puede sostener, es decir, económicamente es muy inestable, ni siquiera se saben los límites del imperio. Luego, además, la democracia ateniense cae. Llega un momento en el que, fijaos, dicen en... Ya, es que me lío, ¿eh? A ver, no. Dicen que... sí, ya sé lo que quería decir. Llega un momento en el que solo dejan participar, ¿no? Desde Macedonia, solo dejan participar en el gobierno de Atenas aquellos que tengan o que reúnan un capital determinado. Justo lo contrario de la idea que tenían los atenienses. Es decir, para los atenienses no podías acumular más que una determinada cifra de riqueza, porque si no se consideraba que si traspasabas ese umbral, concentrabas demasiado poder y entonces ya no se podía ejercer una democracia en horizontal, sino que tú ya te ponías por encima, ¿no? Ya había verticalidad, no se permitía que alguien acumulara tanto dinero. Sin embargo, fijaos cómo cambia luego, es decir, cuando Atenas ya no depende de sí misma y está sometida, ¿no?, al gobierno de Macedonia, llega un momento, después de la muerte de Alejandro Magno, en el que solo dejan participar en el gobierno a los que acumulen determinada cantidad de riqueza, justo lo contrario, eso ya lo convierte en una oligarquía en realidad. Entonces se pierde por completo el espíritu ateniense. Por ejemplo, Sócrates no hubiera podido participar en nada porque no le interesaba el dinero, entonces no había acumulado mucha riqueza. Su mujer siempre se quejaba de eso. Bueno, entonces... Epicuro al final, en ese entorno de tanta hostilidad, lo que quiere es que nos deshagamos de todo lo que es innecesario, ¿no?, para que seamos independientes. Por eso él construye el famoso jardín de Epicuro en el que vive con sus amigos, ¿no?, y está totalmente apartado de estos vaivenes histórico-políticos que están sucediendo en ese momento. Y estas dependencias innecesarias él las clasifica en 2 órdenes. En primer lugar, las que responden al orden de lo fisiológico.
como por ejemplo la comida que necesitamos ingerir. Habla de todo, también habla de hacer el amor, es decir, de todo lo que tenga que ver con el orden de las necesidades fisiológicas. Y en segundo lugar, Epicuro nos habla de todas las necesidades que corresponden o responden al orden de lo social y que tienen que ver con lo que se considera o no prestigioso. En el primer caso, Epicuro nos recomienda que nos deshagamos de todos los lujos fisiológicos que nos cueste más pesar perseguirlos que placer el obtenerlos. Es decir, hay que hacer una especie de cálculo, ¿no? Y él pone el ejemplo con manjares que sean exquisitos. Hay una carta muy famosa en la que Epicuro le pide a un amigo un trozo de queso, ¿no? Para de tanto en tanto poder darse un lujo, ¿no? Pero su dieta es una dieta austera y es la que él recomienda, que es a base de pan y agua. Una dieta austera a base de pan y agua. Creo que algunos higos, si no me equivoco, pan, agua y algunos higos. Porque él, y esto es cuestionable, nos dice que en realidad satisface igualmente nuestra hambre y nuestra sed, ¿no? Esta dieta austera, que los banquetes más lujosos, ¿no? Este es el presupuesto del que parte. Y además, si nos conformamos con esta dieta austera, no nos obliga a que intentemos medrar económicamente en una sociedad que es completamente inestable y que en realidad no podemos asegurarnos, ¿no? Ese ascenso. No vamos a poder asegurarnos el alcanzar todas esas exquisiteces y como nos acostumbremos, luego las vamos a necesitar. Por eso es mejor no necesitarlas y seguir con una dieta austera, que él como mucho se permite acompañar de tanto en tanto con un trozo de queso. Esto en cuanto al orden fisiológico. Claro, Epicuro se relaciona mucho con el hedonismo, pero no sé hasta qué punto, porque fijaos la dieta que seguía y luego, por ejemplo, cuando nos habla de hacer el amor lo considera que nos perturba, es decir, que al final nos da más problemas que no alegrías y que también recomienda a él que eso, que no lo practiquemos demasiado, es decir, no parece un hombre, desde luego no es un hedonista en el sentido de que se lance a los placeres, hay mucho cálculo y mucha austeridad. Que esto ya podemos ver que a Nietzsche en realidad no le va a gustar mucho, ya os adelanto. Y en segundo lugar, lo que nos recomienda Epicuro, en cuanto al orden de lo social, es que abandonemos toda pretensión de ascender en la escala social, porque para él la competitividad nos hace esclavos de lo que piensan los demás y convierte todo lo que hacemos en algo desagradable, por el miedo constante, ¿no?, a la posible pérdida de ese prestigio. Hubo un experimento que yo creo que leí en la asignatura de psicología cuando hacía la carrera, en ese experimento pusieron a dos grupos de niños, y a cada uno, bueno, les dieron el mismo problema. Era un problema, digamos, de dificultad media que ellos tenían que resolver. Se lo dieron a un grupo y se lo dieron a otro, ¿vale? Cuando tuvieron el resultado, fueron al primer grupo y les empezaron a preguntar que cómo lo habían hecho, que cómo habían descubierto la solución, cómo habían resuelto el problema, y los niños se pusieron a explicar y, bueno, los entrevistadores o los científicos estaban como muy interesados en todo ese proceso. Y a los segundos niños, en vez de decirles eso, se les empezó a halagar, ¿no?, a decir que qué inteligentes eran, que qué bien lo habían hecho, que, bueno, que habían demostrado que en realidad eran muy válidos, bueno, por ahí, ¿no? Y luego los científicos les propusieron hacer un segundo problema y ellos podían elegir si lo querían más difícil o más fácil que el primero. Los niños del primer grupo, al que les habían pedido cómo habían resuelto el problema y se habían interesado por el mecanismo, prácticamente todos pidieron un problema más difícil, como que querían seguir, ¿no?, en ese proceso y habían disfrutado de ese proceso de aprender a resolver el problema. Sin embargo, prácticamente todos los niños del segundo grupo eligieron un problema más fácil, porque tenían miedo, ¿no?, de perder todos esos atributos que les habían dicho, lo inteligentes que eran, lo bien que lo habían hecho. Entonces, es lo que nos dice él. Al final, cuando nosotros estamos subordinándonos
a lo que piensen los demás o al esquema de, o sí, a toda la balanza de prestigio, ¿no? Al final nuestras actividades es verdad que se convierten en algo desagradable porque siempre tenemos miedo, ¿no? de caer dentro de la escala social, de que ese puesto, de algún modo, bueno, de que perdamos ese puesto. Y por eso él también recomienda que dentro de la educación es decir, no se valore mucho los conocimientos que nosotros podríamos decir académicos de los alumnos, porque para él eso también los pone o los mete en un sistema de competencia. Es mejor enseñarlos a pensar que no enseñarlos a memorizar o a acumular datos que luego, por los cuales ellos luego puedan medirse, ¿no? En cuánto conocimiento ha albergado cada uno. Eso también lo ve como algo negativo Epicuro. Y de hecho se le critica que es un autor que no cita a nadie, pero no cita a nadie con mucho sentido, precisamente porque no quiere caer en esta erudición, ¿no? en hacerse pasar por erudito, y lo dice bastante esto, no en un sitio sino en varios, está en sus fragmentos y también está en su correspondencia. Bueno, y de este modo, ¿no? Renunciando a los lujos en la parte fisiológica y al prestigio en el orden social, para él vamos a conseguir independizarnos, ¿no? Nos vamos a conseguir independizar tanto materialmente como socialmente. Vale, para Nietzsche, ese proceso, ¿no? Por el que nos tenemos que construir es muy similar en el sentido de que Nietzsche también se va a basar en la experimentación. Lo primero que podríamos diferenciar entre uno y otro es que la experimentación que Nietzsche propone va a título mucho más personal, más idiosincrásico, si queremos. Por ejemplo, Nietzsche, en lugar de afirmar que la dieta tiene que ser lo más austera posible, como si eso fuera un bien para todos, ¿no? A base de pan y agua, Nietzsche nos plantea esa experimentación, por ejemplo, con la comida y la bebida, desde el individuo, desde la persona. En el Ecce Homo hay muchas partes así. Los primeros capítulos tienen mucho de autobiográfico y tiene mucho de su propia autoexperimentación. Nos cuenta un poco lo que ha hecho él para que nosotros podamos hacer lo mismo. Por ejemplo, en el Ecce Homo, él nos dice que no bebe alcohol porque a su fisiología le sienta fatal, ¿no? Y nos dice que una copa de vino es suficiente para hacer de su existencia un valle de lágrimas. Entonces, bueno, es abstemio porque en realidad le sienta muy mal a su fisiología. Bueno, Nietzsche, ya sabéis que desde la crisis que tuvo cuando estaba de profesor en Basilea, tiene muchos problemas de salud, ¿no? Y siempre está buscando el clima que más favorezca su salud, la dieta que mejor le venga. Y claro, es una cosa totalmente personal porque tiene un problema de salud que va con él, no con los demás, ¿no? Entonces, él siempre tiene eso muy claro, que cada uno tiene que buscar la dieta que más le convenga. Sin embargo, hay que tomar esta afirmación con muchos matices porque Epicuro, aunque da muchas recomendaciones a nivel general, como esta que os decía sobre hacer el amor, como la de vivir a base de pan y agua, nos dice, y también ahí deja muy clara su posición, que al final el individuo y su cuerpo son los que mandan, ¿no? a la hora de tomar decisiones. Y al revés, también en algunas ocasiones vemos que Nietzsche prescribe prácticas que en realidad considera que son beneficiosas para todos. Así que se mezcla un poco. En realidad, en líneas generales sí podemos decir que Epicuro, digamos, prescribe algo que nos puede venir bien a todos, ¿no? Con este orden de lo fisiológico y lo social. Y Nietzsche va más al individuo, pero bueno, se mezcla un poco, no está tan bien delimitado ni uno ni otro. Y aquí os he traído un par de ejemplos. Vale, este es uno de los fragmentos de Epicuro. De Epicuro hay muy poca cosa. Y están los fragmentos que tienen así su forma de citar correspondiente, digamos, y luego también están algunas cartas, eso es lo que hay de Epicuro.
Bueno, entonces nos dice, tú siempre y cuando no quebrantes las leyes, ni trastornes la solidez de las buenas costumbres, ni molestes al prójimo, ni destroces tu cuerpo, ni malgastes tus fuerzas, haz uso como gustes de tus preferencias. Bueno, hay muchos siempre y cuando, pero bueno, al menos al final, haz uso como gustes de tus preferencias. Y Nietzsche, por el contrario, por ejemplo, en el Ecce Homo, en este capítulo de ¿Por qué soy tan inteligente?, nos dice que no debemos nunca dar crédito a los pensamientos que no hayan nacido al aire libre. Para Nietzsche era muy, muy importante, por eso Zaratustra, ¿no?, y Dioniso son tipos danzarines, son tipos que están en movimiento, que caminan. Recordad un poco lo de la aristocracia guerrera. La aristocracia guerrera es la que tiende al vigor, a la fuerza física. Los filósofos le parecen mucho más en línea con el sacerdote y le parecen unos tipos un poco peligrosos también, es decir, no va muy en esa línea en realidad, aunque no sé hasta qué punto él no era también, pero bueno, no va mucho en esa línea. Quiere que el pensamiento se produzca desde la actividad, desde también que no quede, para él, escribir desde o pensar desde el escritorio da lugar a un pensamiento estancado, ¿no? Entonces tiene que ser al aire libre, en movimiento. Entonces, bueno, aquí vemos, por un lado, Epicuro nos está diciendo, sí, con un montón de siempre y cuando, pero haz uso como gustes de tus preferencias, y luego Nietzsche en un momento dado nos dice que no confiemos nunca de un pensamiento que no haya nacido al aire libre. Entonces, bueno, a veces sí que, digamos que a uno se le puede, o a Nietzsche se le puede escapar algún tipo de recomendación para todos. De hecho, por ejemplo, con el alcohol, él sitúa un poco la decadencia del espíritu alemán en su afición a la cerveza. Entonces, bueno, pues ahí también está diciendo universalmente que beber alcohol es malo. Por cierto, también el café, ¿no? Es decir, él dice que no nos podemos fiar de una bebida cuyo fondo no podamos ver. Entonces hay que tomar té, no hay que tomar café, pero eso creo que no le estamos haciendo mucho caso. Al menos yo, desde luego que no. Entonces, bueno, a veces está él prescribiendo también, digamos, unas prácticas que quiere imponer a todo el mundo. Vale, y con esto ya llegaríamos a lo que suelo hacer cuando estamos hablando de un autor, que es un poco, digamos, unificar todas las similitudes y diferencias. Habría muchas más, pero bueno, por concentrarlas en tres, ¿no? Y que nos quede, digamos, un poco cerrado el argumento, pues yo tengo estas tres. Hoy estamos yendo mucho más rápido de lo normal, ¿eh? No sé por qué, pero bueno. Hablaré hasta que tenga material. Vale, entonces, las coincidencias, otra vez, pasa lo mismo que ocurría con Schopenhauer, que todo esto son similitudes, ¿no? Aceptación del cuerpo como única realidad, ya vemos contra Platón, desde luego. La prueba del eterno retorno, que también está en Epicuro, eso llama mucho la atención, eso no lo sabía hasta que empecé a leer los textos de Epicuro y no lo encontré en ningún sitio, fue leyendo los fragmentos de Epicuro, pero es clarísimamente, ahora lo vais a ver, la prueba del eterno retorno, literalmente. Y la autoexperimentación teleológica. A Nietzsche no le gustaría nada esta palabra de teleológica, pero en realidad es con una finalidad. Ambos buscan una finalidad. Lo que pasa es que va a ser una finalidad, bueno, en ambos casos un poco diferente. Entonces, en esto coinciden los tres, pero en cada punto va a haber una diferencia fundamental, igual que pasaba con Schopenhauer, igual que le pasa a Nietzsche con casi todo el mundo, en realidad. Entonces, pues vamos con la primera, ¿no? La primera, que es la aceptación del cuerpo como única realidad. Vale. Epicuro es, bueno, se considera discípulo de Demócrito. Demócrito, ¿os acordáis? Lo dimos hace mucho tiempo, no sé si la segunda clase o algo así, hace bastante tiempo. Demócrito, junto con Leucipo, son aquellos que instauran la teoría de los átomos, ¿no? Es decir, que en la realidad existen el átomo y los vacíos, y el vacío, quiero decir. Y los átomos se van moviendo constantemente, chocando unos con otros, a veces uniéndose por esos choques, a veces desuniéndose, y ahí van dando lugar a la realidad tal y como lo conocemos, ¿no? Por eso hay en el ser algo permanente
como dice Parménides, resuelve un poco este problema de Heráclito y Parménides. Hay algo permanente, que serían los átomos, y hay algo que fluye, que sería cómo esos átomos se juntan y se deshacen, que es un poco la imagen que tenemos ahora del universo en realidad, ¿no? En realidad es eso, en resumidas cuentas es eso. Bueno, pues Epicuro es discípulo de Demócrito, ¿no? Es atomista. Entonces, como buen atomista, ¿os acordáis de que Platón, su enemigo mortal era Demócrito, que llega un momento en el que bueno, le hubiera gustado quemar todos sus escritos y le disuade la idea de que el mal ya se había extendido? Es decir, para Platón, Demócrito era de lo peor, ¿no? De lo peor que se podía enseñar. ¿Por qué? Porque justamente, desde la perspectiva de Nietzsche, esta teoría de los átomos, que luego sigue también Epicuro, es tomar la rienda que nos propone Heráclito, ¿no? La rienda que niega la división de la realidad en dos esferas, en el mundo de las ideas y en el mundo sensible. Si yo afirmo que la realidad está compuesta únicamente por átomos, ¿no?, que viajan en el vacío y que se chocan y van creando y desuniendo, ¿no?, lo que conocemos en la realidad, estoy diciendo que solo existe la esfera del mundo sensible, es decir, la esfera terrenal, no la del mundo de las ideas. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando Epicuro y Nietzsche hablan de alma. Es curioso que ambos niegan el mundo de las ideas, pero siguen utilizando la palabra alma. Y también, bueno, Nietzsche usa mucho también la palabra espíritu, pero desde luego es una entidad que depende del cuerpo, porque es que no hay nada más que cuerpo. Entonces Epicuro, en una de sus cartas, nos dice: el alma es un cuerpo formado a base de partículas finísimas extendidas por el cuerpo entero, ¿no? Así es como él define el alma. Al final tiene que ser una realidad corpórea, si no es que no existe. Por su parte, Nietzsche, en el Zaratustra, de los despreciadores del cuerpo, nos dice: el sabio dice, solo soy cuerpo y nada más, y el alma es solo una palabra para un algo que haya en el cuerpo. Al final, los dos están dándole al alma una entidad corpórea, porque es que no hay nada más que cuerpo. Vale, pues en realidad yo tenía material hasta aquí, pero bueno, como sé lo que quiero decir la siguiente sesión, podemos seguir un poquito más. No sé, lo que no tendré son las citas, claro, para poner. Bueno, la cuestión es que en aquello en lo que o la divergencia es en cómo consideran el cuerpo cada uno de los dos. Sí me hubiera gustado traer citas, pero bueno, las traigo el próximo día, las citas al respecto. Para Nietzsche ya sabéis que el cuerpo es un conglomerado de fuerzas pulsionales que al final nos atraviesan y que nosotros de algún modo tenemos que jerarquizar. Nietzsche realmente dice que es mejor que nos guste algo mucho y que sea muy poco, a no que nuestras pasiones estén, es decir, se dirijan hacia direcciones muy diferentes, porque cuesta mucho jerarquizar, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, no sé, yo me pongo a mí misma como ejemplo. Me encanta la filosofía y me encantan las lenguas. Cuando le dedico más tiempo a la filosofía, mi nivel en las lenguas cae. Cuando le dedico más tiempo a las lenguas, el nivel en la filosofía cae. Entonces, tengo que estar siempre controlando. Tengo muchos compañeros que solo les gusta la filosofía, bastantes, de hecho. Esa gente siempre está pujando por lo mismo, ¿no? Es decir, es mucho más fácil en ese sentido. Jerarquizar. La forma de jerarquizar está clarísimo que le tienen que dar prioridad a aquella tarea, a la tarea filosófica. No tienen dilema, en realidad. Bueno, y solo me gustan dos cosas, así fuertes. Si añadiera más, pues aquello se desmadraría, ¿no? ¿Qué puedo hacer si me gustan 5 cosas? ¿Cómo lo jerarquizo? Es muy complicado. Bueno, entonces para Nietzsche, al final el cuerpo, o Nietzsche concibe el cuerpo, además como si fuera, o utiliza mucho el modelo sociopolítico, lo considera como una ciudad. En ese sentido, hay una
había un profesor, no sé si todavía está, que es Julián Santos, no sé si lo habéis tenido, Julián Santos, daba estética cuando yo hice la carrera. Bueno, yo hice el grado no hace tanto tiempo, acabé hace 2 años solo. Entonces, bueno, pues estaba Julián y nos hacía leer para su asignatura El teatro y su doble de Artaud. No sé si lo conocéis, El teatro y su doble. Vale, pues es un libro, jolín, la verdad es que a mí me encantó y además encuentro que la mirada es totalmente nietzscheana. A mí, bueno, recuerdo que me tocó comentar el primer capítulo, que es La ciudad y la peste. Me sirve perfecto para explicar cómo para Nietzsche el cuerpo es como una ciudad o se parece mucho a una construcción social, sociopolítica. En este primer capítulo de Artaud, el próximo día traeré las citas. En este primer capítulo del teatro y su doble, lo que hace Artaud es hablar de una ciudad que se encuentra en pleno caos porque ha sido invadida por la peste, la ciudad y la peste. Todo es un desastre, hay gente muerta por las calles, es todo un caos. Y hay una imagen en la que ve a gente pues, de origen muy humilde, gente pobre, que han ido a la casa de un noble que ha muerto por peste y han robado todas sus joyas, todos sus trajes, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y de qué le va a servir irse con todo eso cargado? Si se va a morir, se acabará de contagiar seguramente, ¿no? Como ese cuerpo o ese cuerpo social ha entrado en plena decadencia y la gente empieza a actuar de un modo que es totalmente, es decir, que está en las antípodas del imperativo categórico. Es decir, aquello no se sostiene, es todo un caos. La actuación individual de cada uno no puede o impide que la ciudad funcione orgánicamente, ¿no? Entonces, para Nietzsche el cuerpo funciona de una forma muy similar y la salud también. Nietzsche habla mucho de salud y enfermedad y tiene que ver con la organización de las pasiones. Si yo no estoy bien organizada como esa ciudad, al final me voy a degradar y de aquello no va a salir nada, ¿no? Es decir, en ese momento, digamos, los que quedaban vivos tendrían que haberse organizado de algún modo para atajar esa enfermedad y no contribuir todavía más al caos, ¿no? Para Nietzsche pasa lo mismo. Si yo tengo una pluralidad de tendencias, como la ciudad tiene una pluralidad de ciudadanos, y no las pongo en sintonía, no las jerarquizo, no pongo a alguien a mandar sobre ellas, aquello se degrada, ¿no? Ya no hay control. Para que haya control sobre la ciudad, sobre el cuerpo, lo que tiene que haber al final es lo que él llama una pasión dominante, ¿no? Es decir, algo que sobresalga lo suficiente como para organizar el resto, un pujar, un querer que sea tan fuerte que subyugue a todas las otras pequeñas tendencias o tendencias que se dan también en nosotros. Vale, un segundo que me han hecho una pregunta antes de que acabe. Ya que has comentado tu conocimiento sobre psicología, bueno, hice una asignatura de psicología, ese es mi conocimiento. ¿Crees que hay líneas interesantes entre el pensamiento de Nietzsche y Freud o incluso a Lacan? Bueno, sí, eso ya lo hemos dicho en alguna otra clase. Freud llega un momento en el que deja de leer a Nietzsche porque no quiere que le avance más descubrimientos. Está tan de acuerdo con él que no quiere seguir leyendo porque quiere descubrir por sí mismo. Imagínate qué importante es la influencia de Nietzsche en Freud. Y de hecho niega que lo ha leído, pero en realidad conoce muchos detalles técnicos que es imposible que pueda hacer referencia a ellos si no es por la lectura directa de Nietzsche. Entonces, sí, entre Nietzsche y Freud hay muchísimas coincidencias. O incluso Lacan. Sí, también Lacan tiene una interpretación sobre Nietzsche en un libro que ha leído aquí una alumna, si no me equivoco. Entonces sí, desde luego también ahí hay mucho en común, pero bueno, no me voy a detener, esto lo comentamos en la otra sesión, pero sí, la verdad es que
Sí, beben mucho. Además, ambos beben mucho de Schopenhauer, que es el primero que habla de que actuamos por razones que son inconscientes, ¿no? Que no siempre podemos explicarnos por qué actuamos de un modo determinado y que las razones están por debajo o que se ocultan por debajo. Vale. Vale, entonces me había quedado, no sé por dónde me había quedado porque ahora no lo tengo escrito, así que no lo sé. ¿Qué había dicho lo último? Ah, sí, la gran pasión. Es decir, se necesita una pasión que pueda organizar el resto. Sin eso es imposible porque no habría ninguna forma de jerarquizar. Por eso se puede ser decadente, porque no sabemos organizarnos lo suficientemente bien, es decir, porque no hay ninguna tendencia, digamos, que pueda sobreponerse a las demás, pero también podemos ser decadentes porque no haya nada en nosotros que tenga la suficiente fuerza, que es lo que le pasa a la plebe. La plebe en realidad está condenada porque no tiene pasiones. Como no tiene pasiones, no tiene forma de organizarse. ¿Qué le pasa entonces? Que necesita un tercero que la organice, ¿no? Es decir, no puede ella autoadministrarse y entonces necesita ponerse siempre al servicio de, bueno, de un esquema pasional que le sea ajeno, porque ella no tiene pasiones propias. Vale, entonces Nietzsche nos va a hablar de la gran salud, ¿no? Que lo entiende como ese hombre que ha sabido reconstruirse organizando todo ese complejo de pulsiones pasionales, ¿no? que le atraviesan. Vale, tengo aquí una cita de la pasión dominante de Nietzsche. Lo que no me acuerdo de dónde... Ah, es un fragmento póstumo. Nos dice, la pasión dominante, la cual lleva consigo incluso la forma suprema de la salud en general. Aquí se alcanza de manera óptima la coordinación de los sistemas internos y el concurso de sus trabajos al servicio de una unidad. Pero esto es prácticamente la definición de salud, ¿no? Igual que le pasa al cuerpo en términos médicos, igual que le pasa a la ciudad en este relato de la ciudad y la peste. Solo un sistema que esté trabajando en conjunto y que se dirija hacia un único fin es aquel que puede lograr la salud. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en una enfermedad como el cáncer? Pues que un conjunto de células ya no trabajan al unísono con las otras, ya no, digamos, están dentro de ese sistema, sino que están, digamos, generando otro tipo de vida y otro tipo de sistema que al final está negando el primero, ¿no? No pueden coexistir los dos, no están trabajando al unísono. Nos dice también aquí, la contraposición de las pasiones, la duplicidad, lo que os decía, la triplicidad, la multiplicidad de las almas en un único pecho, es muy insano, es una ruina interna, disgregante, delatando e intensificando una disensión y un anarquismo internos, a no ser que una pasión finalmente acabe por dominar, ¿no? Que a eso se le considera, como dice él, el retorno de la salud. Muy en relación con este concepto de salud está el término de la decadencia, ¿no? La decadence, que él también menciona constantemente en su obra, ¿no? Que es aquel o aquella persona o aquel individuo o ciudad, ya hemos visto, organismo, que está en proceso de descomposición, ¿no? Que los vínculos relacionales de esa pluralidad de elementos que conforman un cuerpo esté desarticulado, la desarticulación. Y en vez de ir todos a una, lo que ocurre es que hay un caos, una falta, ¿no? de alguien que dirija. Vale, la cuestión es que entonces para Nietzsche, al final lo que tenemos
es un cuerpo que es este conglomerado de fuerzas, de pulsiones que nos atraviesan y que nosotros tenemos que jerarquizar, organizar para que la acción pueda dirigirse hacia un objetivo claro, o al menos no hacia muchos objetivos, ¿no? Hacia un objetivo claro. Lo que él busca, sobre todo con este cuerpo, es la potenciación, es decir, se busca, digamos, conquistar más del mundo, es decir, imprimir nuestro propio gusto al devenir, a la vida, a lo que nos rodea. Eso es para Nietzsche el objetivo, ¿no?, que tiene el cuerpo. Al final es un proceso de expansión o de impresión del gusto. Igual que hacía la aristocracia guerrera, ¿no?, que lo que quiere es, además intuitivamente, naturalmente, no pensando en el otro, sino imponer su criterio, su gusto, que tiene que ver con la danza, con la guerra, con todas esas actividades físicas, pues lo mismo, ¿no? El cuerpo para Nietzsche al final simplemente quiere, digamos, imponer la suya, imponer esas tendencias que le son propias y ir siempre a más en ese sentido. Es un sentido afirmativo de la vida porque también tiene que ver con la conquista, imprimir nuestro gusto, nuestras tendencias al devenir, a lo que nos rodea. Epicuro, en este sentido, sí es verdad que afirma que todo es cuerpo, ¿no? Ya hemos visto, no acepta la existencia del alma como idea aparte o arquetipo platónico, pero Epicuro es mucho más conformista. No quiere que el cuerpo se expanda, no quiere, digamos, conquistar ni imprimir un gusto particular al devenir, sino simplemente quiere anular el dolor. Entonces, eso no tiene mucho de afirmación de la vida, más bien es reducir la vida todo lo suficiente o hasta el punto necesario para que no duela, es decir, menguar el dolor por la existencia. Eso nos recuerda más a Schopenhauer, ¿verdad? A la renuncia o a la vía estética de Schopenhauer. Y en realidad, mucho de lo que propone Epicuro, que mal entendido es un hedonista, que de hecho ya en su momento lo criticaban de hedonista en el sentido de que se daba los placeres, en realidad hedonista tiene muy poco, ¿no? Porque nos está proponiendo al revés, menguar hasta que al final no nos provoque dolor nuestra existencia, conformarnos con poco para que no nos provoque dolor la falta, ¿no? La ausencia de todo aquello que en realidad queremos, pero que es mejor no querer porque no podemos controlar, ¿no? Entonces, Epicuro nos acercaría más al esteticismo y el estoicismo. Se acerca más porque propone unas prácticas de sí, ¿no? Y sí, también en el tema de las renuncias que hacen tanto una escuela como la otra. Todos van en la misma línea. ¿Por qué? Porque al final, como no pueden confiar en el exterior, se va a ver un movimiento de repliegue hacia el individuo y hacia la interioridad, ¿no? Y hacia depender lo mínimo posible de las condiciones materiales. Entonces, claro, en ese sentido coinciden mucho las tres escuelas o corrientes, claro, sí. Pero en este caso nosotros vemos que, comparándolo con Nietzsche, va más por la vía de Schopenhauer, ¿no? De renuncia, de ástesis, en realidad, ¿no? No hay un movimiento afirmativo, expansivo del cuerpo, sino al revés, menguar lo suficiente como para no sentir el dolor por la carencia. Seguro que tengo un montón de citas, pero claro, las tengo que buscar. Sí, las tengo que buscar y las traeré el próximo día. Pero bueno, al menos hemos acabado este primer punto, que es este de la aceptación del cuerpo como única realidad. Ya vemos que sí, los dos aceptan el cuerpo como única realidad, pero lo aceptan de forma muy diferente. Uno promueve la expansión, la afirmación del sí a la vida, el ir cada vez a más, el no conformarse con menos, sino ir cada vez a más. Y en cambio Epicuro lo que propone es un repliegue, que nos conformemos cada vez con lo mínimo posible, que podamos pasar con lo menos posible. Vale, y ya nos quedan un par de minutos y veo que hay unas cuantas preguntas, pero como siempre yo me las apunto y las voy a contestar al principio de la sesión que viene. Ay, perdón, me dicen que tapaba el proyector con la pregunta. Vale, ¿y si hay alguna pregunta en clase? Yo preguntar, ¿qué pensarías de las tendencias extranjeras tipo de la Epicuro?
las de organización. Nietzsche, hombre, Nietzsche sí está muy de acuerdo en esas, ¿eh? Ahí sí que no tiene nada que decir. A él también le parece, él hace una distinción bastante tajante entre orgullo y vanidad. Entonces, digamos que el orgullo es el sentimiento que te genera aquello que haces partiendo de ti mismo, ¿no? Aquello que cuando tú materializas, digamos, es lo que hablaba, tus propias tendencias y expandes tu gusto, aquello te produce orgullo. En cambio, la vanidad es estar tan vacío, porque al final la vanidad es vacuidad, es estar tan vacío, es tener tan poco dentro o tener tan pocas tendencias propias que al final solo te reconoces en el halago del otro. Y no hay nada más pernicioso porque eso nos vacía de nosotros mismos, que es justo por lo que aboga Nietzsche. Entonces es así, le parece, ahí sí que coincide mucho Nietzsche y Epicuro. Sí, sí. O sea, que se pone más en la En las fisiológicas, bueno, ahí sí. Sobre todo la vía estética, ¿no? Tener que, bueno, que todo esté tan medido en términos de placeres o que haya esta imposición o esta tendencia incluso al sufrimiento, ¿no? O a sufrir por carencia, hasta que nos acostumbremos a la carencia y entonces ya no suframos. Eso para Nietzsche es al final una renuncia, ¿no? Como no me atrevo a intentar conseguirlo, mejor me engaño para pensar que no lo quiero en realidad. Vendría a ser un poco eso el movimiento. No sé si es así, pero a mí me da la sensación de que mucho más que ser como tendencia de amistad, no, como que ve cobarde eso de tener que renunciar a lo material para ahorrarse el sufrimiento. Claro, es muy cobarde, claro, desde luego es muy cobarde. Pero no es que tampoco abogue por No, claro, no aboga. Al revés, tenemos que jerarquizar los impulsos para que nuestra acción sea lo más efectiva posible. Si nos abandonamos, al final acabaremos siendo como estos pobres que iban con todas las riquezas del señor con peste que se ha muerto, ¿no? Al final aquello es una acción totalmente loca. Claro, exacto. Bueno, ¿había alguna pregunta más? Yo me preguntaba hasta qué punto Nietzsche es nietzscheano o no más decadente, porque cuando estás explicando, a ver, yo necesito el poco para mí es un mundo, pero cuando explicas la versión de Nietzsche del cuerpo y la versión de Epicuro, si atiendo un poco a la biografía de Nietzsche, a veces tengo la sensación de que se puede parar más a ese conformismo, a ese, no sé, que tenía Nietzsche de buscar siempre el clima adecuado, tal, no sé qué, que a lo que luego él verdaderamente dice del cuerpo. Entonces, no sé hasta qué punto lleva a cabo sus propias ideas. Bueno, ahí hay un tema que es el tema de hablar de la gran salud y pensar que quien lo está formulando es un enfermo. Claro, eso ya nos pone en un aprieto, ¿no? Eso ya para empezar. Pero bueno, sí que podemos pensar que el objetivo de Nietzsche al final es su obra y su legado, ese legado que le deja a la humanidad. Y es aquello por lo que más disfruta, además, ya lo hemos visto cuando escribe Humano demasiado humano, cuando encuentra su propia voz. Y sí que se lo monta de tal modo que le pueda dar prioridad a esa tarea. Entonces, parece que su gran pasión sí la lleva a cabo en ese sentido, ¿no? Sí que se organiza y se jerarquiza bien y renuncia a la cátedra de Basilea, por ejemplo, y a los wagnerianos. Todo eso le daba mucho prestigio. Y además era muy joven, él estaba, es decir, podría haber sido alguien muy famoso si hubiera querido. Entonces ahí sí hay una renuncia, pero siempre subordinado a su gran tarea. Yo creo que ahí él sí lo consigue. Vale, pues muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia y lo dejamos aquí.